En el silencio de tu búsqueda, en ese espacio sagrado donde el corazón clama por una respuesta que trasciende la lógica humana, te invitamos a aquietar tu espíritu. Hay momentos en la vida en que nos encontramos frente a un muro, una circunstancia que parece inamovible, un diagnóstico que resuena como una sentencia final. Es en esa encrucijada, donde la fuerza humana se agota y la esperanza flaquea, que el alma está más preparada para descubrir una verdad tan antigua como el tiempo mismo. Una verdad que no se encuentra en fórmulas complejas ni en rituales vacíos, sino en el eco primigenio de la propia creación, en un principio divino de restauración que el Creador tejió en el universo desde el primer amanecer. Prepárate para embarcarte en un viaje que no mide la distancia en kilómetros, sino en la profundidad de la fe. Lo que estás a punto de explorar no es simplemente una oración, sino la llave para acceder a un ciclo divino de sanación, un proceso de 6 días diseñado para realinear cada célula de tu cuerpo con el patrón original de perfección con el que fuiste concebido. Este es un llamado a volver al principio, a invitar al arquitecto del universo a obrar nuevamente, a restaurar su obra maestra según el mismo ritmo y poder con que dio forma a los cielos y la tierra. Abre tu corazón, porque la misma voz que dijo hágase la luz está a punto de susurrar sanidad sobre tu vida. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, me presento ante tu trono de gracia no como un mendigo, sino como un hijo que reclama la herencia de salud que tú diseñaste desde la fundación del mundo. Vengo a ti, Elohim, el Dios que obra, el arquitecto divino que con tu palabra diste forma a todo lo que existe. En este momento, silencio las voces del miedo, los diagnósticos de los hombres y la lógica de la mente finita. Elijo escuchar únicamente tu voz, la misma voz que ordenó en el principio, y me someto al ciclo sagrado de tu poder creativo, invitándote a realizar en mí una nueva obra de restauración en los próximos 6 días. En el primer día de la creación, dijiste hágase la luz, y la luz fue hecha, separando las tinieblas. Hoy, en el primer día de mi sanación, declaro en el nombre de Jesús que tu luz penetra en cada rincón oscuro de mi ser, que la luz de tu verdad separe la fe de la duda, la esperanza de la desesperación y la salud de la enfermedad. Ordeno a toda oscuridad, a todo temor y a toda incredulidad que se disipen ante la majestad de tu presencia. Que la claridad de tu propósito sanador ilumine mi mente y mi espíritu, preparando el terreno para el milagro que has comenzado a obrar. En el segundo día, separaste las aguas de las aguas, creando el firmamento y estableciendo un orden divino. Hoy, en el segundo día de mi restauración, pido que tu Espíritu Santo se mueva sobre las aguas de mi cuerpo. Separa, oh Señor, todo lo que es impuro de lo que es puro. Que tu mano divina limpie mi torrente sanguíneo, purifique mis órganos y lave cada célula de toda toxina, de toda enfermedad y de toda aflicción. Establece en mi interior un orden celestial, donde cada sistema funcione en perfecta armonía, conforme al diseño original que tú estableciste para mí. En el tercer día, ordenaste que la tierra seca apareciera y produjera hierba verde y árboles que dieran fruto. Hoy, en el tercer día de mi milagro, declaro que mi cuerpo ya no será un desierto de dolencia, sino una tierra fértil que produce el fruto de la salud. Ordeno a mis huesos, a mis músculos y a mis tejidos que se fortalezcan y se regeneren. Declaro que la vida de Dios brota en mí con poder, y que así como la tierra obedece tu mandato, mi cuerpo responde a tu palabra de sanación, produciendo vida en abundancia y manifestando la resurrección que viene de ti. En el cuarto día, creaste el sol, la luna y las estrellas para gobernar el día y la noche, y para marcar los tiempos. Hoy, en el cuarto día de este ciclo divino, declaro que tu orden soberano gobierna mi cuerpo, que el sol de tu justicia se levante sobre mí con sanidad en sus alas, destruyendo toda obra de enfermedad. Establece en mí tus tiempos divinos y tus ritmos perfectos. Que mi ciclo de sueño sea restaurado, que mi energía sea renovada según tu compás, y que cada función de mi cuerpo se alinee con el reloj perfecto de mi Creador, operando en el tiempo y la estación que tú has decretado para mi completa victoria. En el quinto día, llenaste las aguas y los cielos de seres vivientes, ordenándoles fructificad y multiplicaos.
Hoy, en el quinto día de mi sanación, desato el poder de tu aliento de vida sobre cada célula de mi cuerpo. Donde había células enfermas o moribundas, ordeno que células nuevas, sanas y llenas de la vida de Dios, se multipliquen exponencialmente. Que tu espíritu sople sobre mí y llene cada parte de mi ser con una vitalidad sobrenatural, una fuerza que sobrepasa todo entendimiento. Una abundancia de vida que ahogue y desplace por completo todo vestigio de muerte o enfermedad. En el sexto día, en la cúspide de tu obra creativa, formaste al hombre a tu imagen y semejanza, perfecto y completo. Hoy, en el sexto y último día de esta obra de restauración, me pongo en tus manos de alfarero. Te pido, Padre, que me rehagas, que me restaures a ese diseño original de perfección. Reforma cada órgano, cada tejido, cada sistema según el patrón celestial con el que me concebiste. Declaro que la obra en mí está completa. Soy tu obra maestra restaurada, sanada y hecha completa para tu gloria. Lo que tú has terminado, ningún hombre ni ninguna enfermedad puede deshacerlo. Por tanto, Padre, al concluir este ciclo de 6 días, descanso. Entro en tu reposo, el sabbat de mi sanación, no con la esperanza de ser sanado, sino con la certeza de que ya lo he sido. Sello esta obra en la sangre de Jesucristo y en el poder de su nombre. Agradezco porque has escuchado mi fe y has respondido con tu poder creador. La obra está consumada, la enfermedad ha sido deshecha y tu diseño perfecto ha sido restaurado. Toda la gloria, toda la honra y todo el poder sean para ti, mi sanador y mi creador, ahora y por siempre. Amén. Para comprender la profunda eficacia de este ciclo de sanación de 6 días, es crucial entender que su origen no se encuentra en un salmo perdido o en una oración secreta transmitida a través de los siglos. Su raíz es mucho más fundamental y poderosa, pues emana directamente del primer capítulo de la Biblia, del libro del Génesis. No es una fórmula creada por el hombre, sino un principio espiritual destilado del propio método operativo de Dios. Su origen es el patrón de la creación, el ritmo divino con el que el Creador transformó el vacío y el caos en un universo ordenado y lleno de vida. Es la plantilla original de cómo la voluntad de Dios se manifiesta en el plano físico, un modelo que permanece eternamente vigente. La autoría de esta oración, por tanto, no puede atribuirse a ningún profeta, rey o apóstol. El autor es el propio Dios creador, Elohim. Él no escribió las palabras para que las recitáramos, sino que ejecutó la obra para que entendiéramos el principio. Al orar siguiendo este ciclo, no estamos repitiendo un texto antiguo, sino alineando nuestra fe y nuestras palabras con el acto fundacional más poderoso de todos los tiempos. Estamos reconociendo que el mismo arquitecto que diseñó el cosmos es el único cualificado para restaurar su creación más preciada, el ser humano. La autoridad de este método no reside en quien lo descubrió, sino en quien lo demostró primero. El significado bíblico de este proceso de 6 días trasciende la mera cronología. Representa un viaje deliberado y progresivo desde el desorden hacia el orden, desde la oscuridad hacia la luz, desde la nada hacia la plenitud. Cada día de la creación establece un fundamento sobre el cual se construye el siguiente, demostrando la sabiduría y la metodología de Dios. Él podría haberlo creado todo en un instante, pero eligió un proceso para enseñarnos sobre el orden, la progresión y la importancia de completar cada etapa antes de pasar a la siguiente. En el contexto de la sanación, este ciclo nos enseña a confiar en el proceso divino, sabiendo que cada día de oración está construyendo capa por capa la restauración completa de nuestro ser. La razón por la que este principio contiene un poder espiritual tan inmenso se basa en el concepto de precedente divino. En las Escrituras, la manera en que Dios actúa la primera vez establece un patrón para sus acciones futuras. La creación en 6 días es el precedente supremo de cómo Dios trae orden, vida y perfección a la existencia. Al invocar este patrón, no estamos intentando convencer a Dios de que nos sane. Estamos apelando a su propia naturaleza y a su método original. Estamos diciendo con nuestra fe: Señor, así como lo hiciste en el principio para el universo, hazlo ahora en mí, que soy un microcosmos de tu creación. Activamos su poder creador al honrar su patrón creador. Este ciclo de oración
también magnifica el poder de la palabra hablada en alineación con la voluntad de Dios. En el Génesis, la herramienta principal de Dios fue su palabra, y dijo Dios. Y fue así. Sus palabras no describían una realidad, la creaban. De manera similar, cuando oramos siguiendo este modelo, nuestras palabras dejan de ser simples peticiones y se convierten en declaraciones de fe que se armonizan con la frecuencia creativa de Dios. No estamos hablando al vacío, sino que estamos liberando un sonido espiritual que resuena con el eco del hágase la luz original, ordenando a nuestras células, tejidos y sistemas que se conformen al diseño divino y perfecto. El número 6 en la simbología bíblica está intrínsecamente ligado al hombre y a la culminación de la obra física. El ser humano fue creado en el sexto día, como la joya de la corona de la creación terrenal. Este número representa el trabajo completado, el punto en el que lo físico alcanza su máxima expresión diseñada por Dios antes de entrar en el reposo. Al dedicar 6 días a este proceso, estamos enfocando proféticamente el poder de Dios sobre nuestra condición humana y física. Es una declaración de que la obra de restauración en nuestro cuerpo, la obra del sexto día, será llevada a su perfección y plenitud. El viaje espiritual a través de estos 6 días es un reflejo directo de la transformación del mundo de un estado informe y vacío a un cosmos vibrante y ordenado. El primer día, la luz disipa la oscuridad de la confusión y el miedo. El segundo, se establece un orden en los fluidos de nuestro cuerpo. El tercero, emerge la tierra firme de la sanidad tangible donde antes solo había un mar de dolencias. Este paralelismo nos asegura que, al igual que el mundo no permaneció en el caos, nuestra condición tampoco está destinada a permanecer en la enfermedad. Estamos participando activamente en un proceso que transforma el caos de la enfermedad en el cosmos de la salud divina. Finalmente, este principio extraído del Génesis tiene un poder incalculable porque establece un punto final definitivo a la obra de sanación. La creación no se prolongó indefinidamente. Tuvo una conclusión gloriosa en el sexto día, cuando Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. Este ciclo nos da un marco de fe con un principio y un fin. Nos impide caer en una espiral de súplicas interminables y nos enfoca hacia una victoria definida. Al llegar al sexto día no solo hemos orado, sino que hemos completado un ciclo creativo, permitiéndonos entrar en el séptimo día, el reposo, con la certeza de que la obra de Dios en nosotros está consumada. Para desvelar el poder que reside en este ciclo de 6 días, es necesario ir más allá de la superficie de las palabras y descubrir la llave espiritual que abre el mecanismo divino de la restauración. Este secreto no es una fórmula esotérica, ni un conocimiento reservado para unos pocos elegidos, sino un principio fundamental del reino de Dios que ha estado oculto a plena vista desde el primer amanecer del tiempo. La verdadera potencia de esta oración no radica en la repetición de frases, sino en la comprensión y la activación consciente de un código espiritual, el código de la creación. Al participar en este ciclo, el creyente no está simplemente pidiendo sanidad, sino que está alineando deliberadamente su espíritu, su alma y su cuerpo con el ritmo vibratorio original con el que Dios tejió la existencia, invitando al arquitecto a usar su plantilla maestra para reconstruir lo que ha sido dañado. El primer componente de esta llave divina es el profundo simbolismo del número 6. En la numerología bíblica, el 6 es inequívocamente el número del hombre y de la culminación de la obra física. Dios dedicó 6 días a la labor de la creación, y fue en el sexto día cuando formó al ser humano como la coronación de su trabajo terrenal, declarando que todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, un ciclo de sanación de 6 días no es una duración arbitraria. Es una declaración profética y un acto de fe enfocado. Al someternos a este marco temporal, estamos comunicando en el ámbito espiritual que la obra que se está realizando concierne directamente a nuestra humanidad, a nuestro cuerpo físico, y que esperamos una culminación, una perfección al final del ciclo. Es un acto que le dice a Dios que confiamos en su tiempo de trabajo y que, al igual que Él completó su obra en el sexto día, creemos que la obra de sanación en nosotros
también será llevada a su finitud perfecta. Otro aspecto crucial de esta llave es el significado del pacto que se activa a través de este proceso. La sanación no es un favor que debamos arrancarle a un Dios reacio. Es una herencia establecida en el pacto original de la creación y reafirmada en el sacrificio de Cristo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo diseñó para la plenitud, la salud y la vida. La enfermedad es una consecuencia de la caída, una distorsión del diseño original. Al orar siguiendo el patrón de la creación, estamos apelando a los términos de ese diseño original. Es un acto legal en el tribunal del cielo, donde presentamos como evidencia el propio plano de Dios y reclamamos la restauración basada en su intención primigenia. Estamos recordándole a nuestro espíritu y a las fuerzas espirituales que somos coherederos con Cristo de una promesa de vida abundante, y esta oración es el acto de tomar posesión de esa cláusula del pacto que garantiza la restauración de nuestra morada terrenal. Dentro de este pacto se encuentran las promesas divinas que dan sustancia a nuestra fe. La palabra de Dios no es un libro de historia, es un documento vivo de promesas vinculantes. Cada acto creativo en el Génesis fue la manifestación de una palabra hablada por Dios, una promesa que se convirtió en realidad. Y dijo Dios, y fue así. Esa misma potencia creadora es la que respalda las innumerables promesas de sanidad esparcidas por toda la Escritura. Desde el Salmo 103, que declara que Él es quien sana todas tus dolencias, hasta Isaías 53, que afirma que por su llaga fuimos nosotros curados. Todas estas promesas son ecos de su poder creativo original. El ciclo de 6 días nos permite anclar nuestra fe no en un deseo vago, sino en la promesa fundacional de que el mismo Dios que creó un cuerpo sano a partir del polvo de la tierra es fiel y poderoso para restaurar ese cuerpo a su estado original, porque su palabra de promesa nunca vuelve a él vacía. La progresión deliberada a través de los 6 días es en sí misma una revelación del método de Dios y una parte integral de la llave espiritual. Dios podría haber creado todo instantáneamente, pero eligió un proceso para enseñarnos sobre el orden, la preparación y la fe procesual. Los primeros días del ciclo, centrados en la luz y la separación, no son meros preliminares. Son una desintoxicación espiritual esencial. En esta fase inicial, la luz de la verdad de Dios separa la fe del miedo, la esperanza de la ansiedad y purifica la atmósfera de nuestro corazón para que el milagro pueda echar raíces. Los días intermedios, donde emerge la tierra firme y se establecen los ritmos, representan el momento en que la sanidad comienza a tomar forma tangible, a manifestarse en lo físico. Ignorar esta progresión es como intentar construir un tejado sin haber puesto los cimientos. Confiar en el proceso de Dios, día a día, es una forma de fe que honra su sabiduría y permite que la obra se construya de manera sólida y duradera. Este principio de progresión y orden apela a lo que se conoce como el precedente divino, una de las claves más poderosas para entender cómo opera Dios. La manera en que Dios actuó en el pasado establece un patrón fiable de cómo actuará en el futuro. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la creación en 6 días no es solo una historia, es el precedente supremo de la intervención divina para traer orden del caos, vida de la vacuidad y perfección de lo informe. Cuando un creyente invoca este patrón en su oración, no está intentando una táctica nueva, sino que está apelando con audacia al método probado y demostrado del propio Creador. Está diciendo, Señor, te pido que actúes en mi cuerpo conforme al mismo precedente con el que actuaste sobre la tierra. Esta apelación a la naturaleza y metodología inmutables de Dios libera una confianza inquebrantable, pues la fe ya no se apoya en la emoción, sino en el carácter histórico y revelado de Dios. La comprensión de esta llave espiritual nos confiere una autoridad que transforma radicalmente nuestra manera de orar. Dejamos de ser suplicantes pasivos y nos convertimos en colaboradores activos en nuestra propia restauración. Al entender que estamos manejando un principio divino, nuestras palabras adquieren el peso de la autoridad delegada por Cristo. No estamos hablando al aire, sino que estamos legislando en el Espíritu, utilizando el mismo código que Dios usó para crear. Estamos ordenando a nuestro cuerpo
que se alinee con el diseño celestial, no basados en nuestra propia fuerza, sino en el poder inherente al patrón de nuestro Creador. Esta es la diferencia entre pedir que llueva y, como Elías, declarar que lloverá basándose en la palabra y el pacto de Dios. Es una oración que se mueve desde la petición hacia la declaración, desde la esperanza hacia la expectativa. En última instancia, esta llave oculta es la revelación que une el propósito eterno de Dios con nuestra necesidad presente. Es el entendimiento de que la sanación no es un evento aleatorio, sino el resultado de activar una ley espiritual tan real como la ley de la gravedad. Este ciclo de 6 días es el vehículo que nos permite aplicar esa ley de manera concentrada y con un propósito definido. Es el mapa que nos guía desde el caos de la enfermedad hasta el cosmos de la salud divina, culminando en el reposo del 7º día. Este reposo no es de inactividad, sino de fe consumada, la certeza absoluta de que la obra está terminada. La llave, por tanto, no es la oración en sí misma, sino la fe informada por la revelación del patrón creador de Dios, una fe que no solo pide, sino que recibe, sabiendo que el Creador ha completado su obra maestra una vez más. Ahora que se ha desvelado el principio divino y se ha comprendido la llave espiritual, es el momento de traducir este conocimiento en una práctica tangible y transformadora. La ejecución de este ciclo de 6 días no es un ritual mágico, sino un acto de fe disciplinada y una colaboración consciente con el Espíritu Santo. Es un tiempo apartado, un compromiso sagrado, donde el creyente se alinea intencionadamente con el poder creador de Dios. Para que este proceso libere todo su potencial, es fundamental abordarlo con reverencia, entendimiento y una expectativa firme, sabiendo que cada paso ha sido diseñado para guiar el alma desde la súplica hasta la posesión de la promesa. La preparación del corazón y la disposición del espíritu son tan importantes como las palabras que se pronuncian, pues Dios no responde a las fórmulas, sino a la fe que las activa. El momento elegido para esta cita divina tiene un profundo significado espiritual. Se recomienda encarecidamente que la oración de cada día se realice al amanecer, en las primeras horas de la mañana. Esta elección no es una regla inflexible, sino una poderosa declaración simbólica. Así como cada día de la creación comenzaba con la voluntad de Dios actuando sobre la quietud, al dedicar los primeros momentos de tu día, estás ofreciendo a Dios las primicias de tu tiempo y tu energía. Estás permitiendo que su luz sea lo primero que ilumine tu conciencia, antes de que las preocupaciones del mundo puedan proyectar sus sombras. Al orar por la mañana, te alineas con el principio de un nuevo comienzo, declarando que su misericordia es nueva cada día y que su obra de restauración comienza con el sol naciente en tu vida. La postura del cuerpo durante la oración es un reflejo externo de la actitud interna del corazón. Aunque no existe una única postura obligatoria, la forma en que te presentas ante el Creador puede ayudar a enfocar tu fe. Considera comenzar de rodillas, un acto de humildad y rendición que reconoce su soberanía y tu total dependencia de Él. Sin embargo, al momento de hacer las declaraciones de cada día, ponte de pie. Este cambio de postura es profético. Pasas de la sumisión a la autoridad delegada. Estar de pie es una postura de victoria, de un soldado en el ejército de Dios que no suplica desde el suelo, sino que proclama la verdad desde una posición de justicia en Cristo. Que tu cuerpo, por tanto, participe en la oración, expresando con su lenguaje la fe que tu espíritu está liberando. Antes de pronunciar una sola palabra, es imperativo preparar el santuario interior. Busca un lugar tranquilo donde no seas interrumpido. Dedica unos minutos a silenciar tu mente de las distracciones y el ruido del mundo. Puedes poner una música de adoración suave o simplemente concentrarte en tu respiración, inhalando su paz y exhalando toda ansiedad. Este no es un tiempo perdido, sino la preparación del terreno. Pide al Espíritu Santo que limpie tu corazón de toda duda, incredulidad o temor. Confiesa cualquier pensamiento negativo que se oponga a la palabra de Dios y elige conscientemente enfocar tu mente solo en su poder y su bondad. Este acto de consagración crea una atmósfera pura donde la fe puede florecer sin obstáculos.
La estructura de la oración diaria sigue el patrón del Génesis de manera precisa y deliberada. Cada día te enfocarás en el acto creativo correspondiente a ese día. El primer día, tu oración y tus declaraciones se centrarán en la luz que separa las tinieblas. El segundo día, en la separación de las aguas y el establecimiento del orden. El tercero, en la aparición de la tierra firme y la vida que brota de ella, y así sucesivamente durante los 6 días. No se trata de una recitación vacía, sino de una meditación profunda en cada acto creador. Personaliza la oración, aplicando el principio de ese día a las áreas específicas de tu cuerpo o tu condición que necesitan ser restauradas, permitiendo que la revelación del Génesis se convierta en una palabra viva para tu situación. Las palabras que utilices deben ser de declaración, no de petición. Hay una diferencia fundamental entre decir Señor, por favor sáname, y Señor, en el nombre de Jesús, declaro que por tu llaga he sido sanado y ordeno a mi cuerpo que se alinee con esa verdad. En este ciclo, estás operando desde la victoria ya ganada en la cruz. Estás ejerciendo la autoridad que te fue dada para hablar a las montañas de la enfermedad y ordenarles que se muevan. Usa frases como yo declaro, yo ordeno, yo establezco, basándote siempre en la palabra de Dios. Estás hablando como un hijo del Rey, legislando su voluntad en tu vida, no como un huérfano esperando una limosna. Esta es la fe que activa el poder creador. La constancia durante los 6 días es un componente no negociable de este proceso espiritual. Cada día de oración construye sobre el fundamento del día anterior, creando un impulso espiritual que crece exponencialmente. Interrumpir el ciclo es como detener la construcción de un edificio a mitad de camino. La estructura queda incompleta y vulnerable. El compromiso de orar durante 6 días consecutivos es en sí mismo un acto de fe que demuestra tu seriedad y tu perseverancia. Es una prueba para tu alma y un testimonio en el mundo espiritual de que no te rendirás hasta que la obra esté completa. Esta disciplina fortalece tu carácter y entrena tu espíritu para mantenerse firme en la promesa hasta ver su manifestación total. Para potenciar la eficacia de tus declaraciones, involucra la imaginación de tu fe. La fe, según Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando declares la luz en el primer día, cierra los ojos y visualiza una luz dorada y pura emanando del trono de Dios, penetrando cada célula de tu cuerpo y expulsando toda oscuridad. Cuando declares la multiplicación de células sanas en el 5.º día, imagina tu cuerpo como un jardín donde la vida de Dios florece abundantemente, reemplazando todo lo que está marchito. Esta visualización no es fantasía, es el acto de dar sustancia a tu fe, de pintar en el lienzo de tu mente la imagen de la promesa de Dios, hasta que se convierta en tu realidad palpable. Cada sesión de oración diaria debe concluir con un acto deliberado de gratitud. Después de haber hecho tus declaraciones, no termines con una nota de ansiedad o de duda, preguntándote si ha funcionado. Termina con una acción de gracias rotunda y gozosa. Agradece al Padre no porque esperas que te sane, sino porque ya ha comenzado la obra y es fiel para completarla. La gratitud es el sello de la fe. Cierra la puerta a la duda y abre la puerta a la manifestación. Di en voz alta: Padre, te doy gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque la sanidad está en marcha. Gracias porque la obra está hecha en el nombre de Jesús. Esta declaración de agradecimiento anticipado es uno de los aceleradores más potentes del milagro. Al completar el 6.º día, la práctica sufre una transformación crucial. Has finalizado el ciclo de trabajo creativo. La obra está consumada. Por tanto, el 7.º día no es para repetir las oraciones de los días anteriores. El 7.º día es para entrar en el reposo de Dios, el Sabbat de tu sanación. Este no es un reposo de inactividad, sino un reposo de fe activa. Significa cesar tu lucha, tus esfuerzos y tus ansiedades, y confiar plenamente en que Dios ha completado su obra en ti. Durante este día y en los días venideros, tu única tarea es mantener una actitud de agradecimiento y alabar a Dios por la sanidad recibida, independientemente de lo que tus sentidos físicos puedan percibir. Has salido del quirófano del Creador.
Ahora es tiempo de descansar en la certeza de su obra perfecta. El viaje a través del ciclo de sanación de 6 días es una travesía progresiva y divinamente orquestada, no un evento único y explosivo. Cada día está diseñado para construir sobre el anterior, siguiendo el mismo método deliberado que Dios empleó para dar forma al cosmos. Es fundamental comprender que esta progresión no es meramente simbólica. Representa una secuencia de activaciones espirituales y respuestas fisiológicas. El Creador está guiando al creyente a través de etapas específicas de restauración, asegurando que el fundamento sea sólido antes de levantar las paredes y colocar el techo. Confiar en este proceso diario es en sí mismo un acto de fe que honra la sabiduría del arquitecto divino y permite que el milagro se desarrolle en su plenitud ordenada. El primer día, la experiencia predominante es una profunda recalibración espiritual. Al declarar hágase la luz, el efecto inmediato no suele ser un cambio físico, sino el desalojo de una oscuridad interior. La ansiedad que acompaña a la enfermedad, el miedo alimentado por los diagnósticos y la sombra de la duda comienzan a disiparse. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una calma sobrenatural, desciende sobre el espíritu de la persona. Este es el primer paso indispensable, la preparación del terreno. Dios no puede construir sobre un cimiento de temor. Esta paz inicial es la primera evidencia tangible de que el cielo ha escuchado y la obra ha comenzado, estableciendo una atmósfera de fe donde la sanación puede germinar. Durante el segundo día, el principio de separación y orden comienza a manifestarse en el alma y el cuerpo. Así como Dios separó las aguas, el Espíritu Santo empieza a traer orden al caos interno del individuo. Emocionalmente, esto se traduce en una mayor estabilidad, un aquietamiento de los pensamientos turbulentos y una claridad mental que quizás se había perdido. Físicamente, este orden puede reflejarse en la regulación de los sistemas corporales. Muchos experimentan un sueño más profundo y reparador por primera vez en mucho tiempo, una normalización del ritmo cardíaco o una sensación de equilibrio interno. Es el poder de Dios estableciendo su firmamento de paz en medio de las aguas de la aflicción. El tercer día representa un punto de inflexión crítico, un momento de resurrección espiritual y física. Es el día en que la tierra seca emergió de las aguas, un símbolo de la vida tangible apareciendo donde antes solo había desolación. Con frecuencia, es en esta etapa cuando se perciben las primeras señales físicas concretas del milagro. Un dolor crónico puede disminuir notablemente, una inflamación puede empezar a ceder o una energía vital puede regresar de forma inesperada. Esta manifestación inicial, aunque sea pequeña, es la tierra firme de la promesa de Dios haciéndose visible. Es un ancla para la fe, una prueba irrefutable de que la palabra creadora está obrando y que la victoria ya no es solo una esperanza, sino una realidad en desarrollo. Llegado el cuarto día, la sanación entra en una fase de gobierno y consistencia. Con la creación del sol y la luna para gobernar los tiempos, el poder de Dios establece un ritmo divino y soberano sobre el cuerpo. Las mejorías experimentadas el día anterior dejan de ser esporádicas para volverse más estables y constantes. La energía ya no va y viene, se asienta. Los ciclos naturales del cuerpo, como la digestión o el sueño, continúan alineándose con un patrón de salud. Es la etapa en la que el sol de justicia se levanta con sanidad en sus alas, imponiendo su ley de vida sobre la anarquía de la enfermedad y demostrando que el orden de Dios prevalece. En el quinto día se desata una aceleración exponencial de la vida. Corresponde al día en que Dios llenó los mares y los cielos con seres vivientes, ordenándoles multiplicarse. Espiritualmente, la fe del individuo se expande y la expectativa del milagro completo se vuelve abrumadora. Físicamente, este es el momento en que la oración por la multiplicación de células sanas produce resultados visibles y dramáticos. La vitalidad se hace evidente para los demás. El color vuelve al rostro, la fuerza inunda los músculos, y la vida de Dios parece brotar desde adentro, desplazando y consumiendo activamente los últimos vestigios de la enfermedad. Es una infusión sobrenatural de la vida abundante que Jesús prometió. El sexto día es la culminación gloriosa,
el acto final de la restauración. Así como el hombre fue formado a la imagen perfecta de Dios, en este día, el creyente se rinde por completo a las manos del alfarero para ser rehecho según ese diseño original. Es el día de la compleción. Se experimenta una sensación de plenitud, de que la obra está terminada. Síntomas persistentes pueden desaparecer por completo, y una profunda sensación de bienestar integral, que abarca espíritu, alma y cuerpo, se asienta permanentemente. Este es el momento del consumado es de la sanación, donde la persona puede mirar su cuerpo y, como Dios, declarar que la obra restaurada es muy buena. Tras la finalización del ciclo creativo, el séptimo día introduce una nueva y crucial fase: la protección del milagro a través del reposo. Este no es un día para seguir pidiendo, sino para cesar toda lucha y entrar en la certeza de la obra consumada. El efecto de esta etapa es el desarrollo de una fe inquebrantable, un escudo espiritual que desvía los dardos de la duda o los síntomas residuales que el enemigo pueda intentar enviar. Es un reposo activo, lleno de alabanza y gratitud, que sella la sanación y la protege de cualquier contraataque, solidificando la victoria obtenida en el ámbito espiritual. Las semanas que siguen al ciclo de 6 días son un período de fortalecimiento y normalización. Durante la segunda semana, el cuerpo físico se aclimata a su nuevo estado de salud. Es un tiempo donde la sanación se asienta en el plano natural, convirtiéndose en la nueva realidad cotidiana. La fuerza continúa aumentando y el cuerpo reaprende a funcionar en perfecta salud. La fe del individuo se solidifica al caminar en la manifestación, transformando la experiencia del milagro en un estilo de vida de salud divina. Hacia el final de la tercera semana, a menudo alrededor del día 21, la transformación se hace completa e innegable para el mundo exterior. Este periodo marca la conclusión de un ciclo divino de prueba y restauración. Es el momento en que las evidencias médicas suelen alinearse con la realidad espiritual, presentando análisis y resultados que desconciertan a la ciencia. La sanación deja de ser un secreto personal para convertirse en un testimonio público, una prueba irrefutable del poder de Dios que no puede ser refutada. Más allá de los 21 días, el efecto del ciclo de la creación se convierte en un fundamento para una vida transformada. La persona que ha experimentado esta restauración divina no vuelve a ser la misma. Ahora posee una revelación personal del poder creador de Dios que informa cada aspecto de su existencia. Vive con una conciencia constante de la salud que le fue otorgada, cuidando su cuerpo como un templo y manteniendo su mente renovada en la palabra, asegurando que la enfermedad no encuentre jamás una puerta de entrada de nuevo. Finalmente, la progresión de la sanación alcanza su propósito más elevado, el efecto expansivo del testimonio. Un milagro de esta magnitud nunca es solo para una persona. Se convierte en una fuente de esperanza y fe para una familia, una iglesia y una comunidad. La historia de la restauración se propaga, encendiendo la fe en corazones desesperados y demostrando que el Dios del Génesis sigue siendo el mismo hoy. El individuo sanado se convierte en un embajador del poder restaurador de Dios y su vida, una gloriosa declaración de que el Creador todavía está en el negocio de hacer todas las cosas nuevas. Las promesas de Dios son el ancla del alma, pero son los testimonios de su poder los que se convierten en el viento que hincha las velas de nuestra fe. Una cosa es creer en una verdad teórica y otra muy distinta es ver esa verdad encarnada en la vida de alguien de carne y hueso, alguien que ha recorrido el mismo valle de sombras y ha emergido en la luz. Las historias que vas a escuchar no son fábulas lejanas, sino crónicas recientes del poder inmutable del Creador. Son la prueba viviente de que el código de la creación no es una reliquia del Génesis, sino un principio activo y accesible hoy. Porque la naturaleza de Dios es constante, y lo que Él ha hecho por uno, anhela hacerlo por todos los que se acercan a Él con un corazón creyente, demostrando que su patrón de restauración es tan universal y fiable como la salida del sol. Consideremos la historia de Elena, una mujer de 72 años de Zaragoza, cuya vida se había encogido hasta las 4 paredes de su piso.
Un diagnóstico de artrosis severa y osteoporosis había convertido sus días en una sinfonía de dolor crónico. Los médicos le ofrecían poco más que un manejo del dolor cada vez menos efectivo y la inevitable perspectiva de una silla de ruedas. Con una fe forjada en la tradición, pero no probada en el fuego de la desesperación, se aferró al ciclo de 6 días como su último recurso. Su mente, condicionada por años de lógica y escepticismo, luchaba contra la simplicidad de la promesa, pero su espíritu agotado estaba finalmente dispuesto a rendirse a una sabiduría superior a la suya. Los primeros 2 días del ciclo fueron una batalla interior. Durante la oración del primer día, mientras declaraba hágase la luz, no sintió un alivio físico inmediato, sino algo quizás más profundo: el silencio. El coro de voces ansiosas en su cabeza, que le recordaban constantemente su dolor y su sombrío futuro, se aquietó. Una paz incomprensible inundó su alma, preparando el terreno. En el segundo día, al orar por el orden divino y la separación de las aguas, esa noche experimentó algo que no recordaba en casi una década. Durmió 8 horas seguidas, un sueño profundo y sin interrupciones, sin despertarse por el dolor punzante. Su cuerpo, un mar de caos, comenzaba a responder al firmamento de la paz de Dios. El punto de inflexión llegó en la mañana del tercer día. Bíblicamente, el tercer día es un día de resurrección, el día en que la tierra firme emergió de las aguas. Elena se despertó y, al poner los pies en el suelo, se preparó para la habitual oleada de dolor agudo en sus caderas y rodillas, pero no llegó. En su lugar, sintió una rigidez sorda, pero el dolor agudo, el que le robaba el aliento, había desaparecido. Fue su tierra firme, emergiendo del mar de su aflicción. Con lágrimas en los ojos, dio unos pasos sin su andador, apoyándose en los muebles. No era una curación completa, pero era una evidencia innegable, un brote de vida en el desierto que avivó su fe hasta convertirla en una llama ardiente. Con una fe renovada y una expectativa creciente, Elena completó el ciclo. El cuarto día trajo una consistencia a su mejoría. La energía que sentía no era fugaz, sino estable. El quinto día, mientras oraba por la multiplicación de la vida, sintió una calidez extenderse por sus articulaciones, como si la vida misma estuviera fluyendo y reparando el tejido dañado. En la mañana del sexto día, el día de la culminación, se levantó de la cama, caminó por el pasillo de su casa hasta la cocina, se preparó un café y se sentó a la mesa, todo ello sin ayuda y sin dolor. La obra estaba completa. No era una remisión temporal, era una restauración. Su cuerpo había sido rehecho según el diseño original de su creador. La experiencia de Marcos, un joven arquitecto de Valencia de 35 años, fue diferente pero igualmente profunda. Un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal crónica había puesto su prometedora carrera y su vida social en suspenso. Vivía en un estado constante de malestar, fatiga y ansiedad, prisionero de una dieta estricta y de la imprevisibilidad de su propio cuerpo. Para él, la enfermedad no era solo un dolor físico, sino un ladrón de su vitalidad y sus sueños. Se acercó al ciclo de 6 días, no con la fe sencilla de Elena, sino con la mente analítica de un diseñador, buscando entender el principio, la estructura divina detrás de la promesa. Para Marcos, la transformación comenzó a manifestarse de manera decisiva en el cuarto día. Los primeros días le proporcionaron una paz mental que le permitió perseverar, pero fue al declarar el gobierno divino del sol y la luna, el establecimiento de los ritmos de Dios, cuando su cuerpo comenzó a responder visiblemente. Los ciclos caóticos de su sistema digestivo empezaron a regularse. Pudo comer una comida sencilla sin las consecuencias dolorosas que se habían convertido en su norma. Era como si el reloj maestro del Creador estuviera recalibrando cada función de su cuerpo, imponiendo el ritmo de la salud sobre la anarquía de la enfermedad. El quinto día fue para Marcos una explosión de vida. Al declarar la multiplicación de células sanas, sintió una oleada de energía que no había experimentado en años. La niebla cerebral crónica que lo había atormentado se disipó y su mente se sintió clara y aguda. Al final del sexto día, se sintió completamente renovado, como si le hubieran dado un cuerpo nuevo. Semanas más tarde,
Una colonoscopia de seguimiento dejó a sus médicos perplejos. La inflamación severa había desaparecido casi por completo. No tenían explicación médica para una recuperación tan rápida y completa. La vida de Dios, abundante y multiplicadora, había inundado su ser, desplazando todo rastro de enfermedad. Estas historias modernas no son fenómenos aislados. Son ecos contemporáneos de un principio que resuena a lo largo de toda la Escritura. El relato bíblico de Naamán, el capitán del ejército sirio en el segundo libro de los Reyes, nos ofrece un paralelo perfecto. Naamán era un hombre poderoso y respetado, pero sufría de lepra, una enfermedad que lo marginaba y sentenciaba. Buscó la ayuda del profeta Eliseo, esperando un acto milagroso grandioso, un ritual espectacular digno de su estatus. En cambio, recibió una instrucción simple, casi insultante: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. La reacción inicial de Naamán fue de ira y orgullo. Su lógica humana no podía comprender cómo un río fangoso podía curarlo. ¿Acaso los ríos de Damasco no eran mejores? Su mente, como la de muchos hoy, despreciaba la simplicidad del método divino, buscando una solución compleja para un problema complejo. Sin embargo, persuadido por sus siervos, finalmente se humilló y obedeció el proceso prescrito. Este es el punto crucial. La sanación no estaba en el agua del Jordán, sino en la obediencia a un patrón divino, a un ciclo ordenado por Dios a través de su profeta. Cada inmersión de Naamán en el Jordán fue un acto progresivo de fe y rendición. Con cada zambullida, dejaba atrás su orgullo, su lógica y su autosuficiencia. No fue sanado en la primera, segunda o sexta inmersión. La sanación se manifestó solo después de completar el ciclo de 7. El número bíblico de la perfección y la compleción divina. Al salir del agua por 7ª vez, su piel fue restaurada, volviéndose como la de un niño. El poder se liberó no por un acto único, sino por la finalización de un proceso divinamente establecido, demostrando que la obediencia a los métodos de Dios es la llave que abre los tesoros de su poder. Las historias de Helena, Marcos y Naamán convergen en una verdad singular y poderosa. Dios es un Dios de principios y patrones. Ya sea un ciclo de 6 días basado en la creación o un ciclo de 7 inmersiones en un río, el mecanismo subyacente es el mismo. Es la fe la que activa el proceso, la obediencia la que lo sostiene y la finalización del ciclo la que sella la manifestación. Estos testimonios, tanto antiguos como modernos, forman una gran nube de testigos que nos gritan a través del tiempo: confía en el proceso del Creador. Él no es un Dios de caos o de azar. Su poder fluye a través de los canales que Él mismo ha diseñado. El mismo Dios que restauró la carne de Naamán y reconstruyó los cuerpos de Helena y Marcos, está aquí ahora, invitándote a entrar en su ciclo divino de restauración, listo para hacer en ti una obra nueva y perfecta. Al completar el ciclo de los 6 días, cuando la última palabra de fe ha sido pronunciada y la obra creativa ha llegado a su culminación, no se produce un final, sino un umbral. El creyente cruza desde el ámbito de la batalla espiritual hacia una dimensión de existencia completamente nueva, el reposo de la obra consumada. Este no es un estado de pasividad, sino la entrada en una realidad donde la sanación deja de ser un evento que se espera para convertirse en la atmósfera permanente en la que se respira. Es el momento sagrado en que la obra realizada en el Espíritu durante 6 días se solidifica y se sella en el plano físico, transformando un milagro temporal en un estado de ser perpetuo. La conclusión del ciclo es el amanecer del 7º día, un sabbat eterno, donde la persona ya no lucha por su sanación, sino que vive desde ella, habiendo sido transportada del quirófano del Creador a la sala del trono de su gracia y plenitud. Lo primero que se manifiesta en esta nueva existencia es un manto de protección divina impenetrable. Habiendo sido rehecho según el patrón original, el cuerpo ya no es un territorio en disputa, sino una fortaleza soberana de Dios. Cualquier intento del enemigo por reintroducir síntomas, plantar semillas de duda o susurrar mentiras a través de sensaciones físicas residuales se estrella contra un muro de fe consumada. El individuo aprende a discernir entre un hecho físico y la verdad espiritual. Un dolor pasajero
Ya no se interpreta como el regreso de la enfermedad, sino como una mentira que debe ser reprendida. Esta protección no es algo por lo que se deba luchar, sino una consecuencia natural de habitar en el reposo de Dios, una armadura forjada en la certeza de que lo que el Creador ha declarado completo, ninguna fuerza en el cielo o en la tierra puede deshacerlo. Con esta protección se desata una corriente de abundancia divina que inunda cada área de la vida que la enfermedad había dejado en sequía. La sanación física es solo el epicentro de un terremoto de restauración mucho mayor. La energía vital que regresa no es meramente humana, sino una vitalidad sobrenatural que impulsa a la persona a recuperar los sueños que había abandonado y a cumplir el propósito que la dolencia había puesto en pausa. Las relaciones que se habían tensado bajo la presión de la enfermedad son sanadas por el bálsamo de la gratitud y la alegría renovada. El testimonio de la sanación abre puertas de oportunidad y favor que antes estaban cerradas. El cuerpo, que fue un desierto de dolor, se convierte en un jardín fértil del cual brotan no solo la salud, sino también la paz, el gozo y el propósito, demostrando que el Dios de la creación es también el Dios de la sobreabundancia. La finalización del ciclo establece un veredicto de justicia divina en la vida del creyente. La enfermedad es una obra de injusticia, un ladrón que viene a robar, matar y destruir. El proceso de 6 días es un litigio en los tribunales del cielo, donde la palabra de Dios es la evidencia y la fe es el abogado. Al 6º día, el juez del universo golpea su martillo y emite un decreto final e irrevocable: restitución. La salud que fue robada es devuelta. Los años que la enfermedad consumió son restaurados y la autoridad sobre el propio cuerpo es plenamente restablecida. La sanación se convierte en un acto de vindicación divina, una declaración pública de que el acusador ha perdido todo derecho legal sobre esa vida. La persona ya no se ve a sí misma como una víctima, sino como la beneficiaria de una sentencia celestial que le ha devuelto con creces todo lo que le fue arrebatado. En el corazón de esta nueva realidad se establece una paz inquebrantable. El shalom de Dios que trasciende toda comprensión no es la frágil calma que depende de la ausencia de problemas, sino una profunda serenidad anclada en la soberanía del Creador. Esta paz actúa como una guarnición, montando guardia sobre la mente y el corazón, impidiendo que la ansiedad y el miedo puedan volver a infiltrarse. Es la paz que nace de saber que tu vida no está a merced de las circunstancias, los virus o la genética, sino que descansa segura en las manos del alfarero que te formó y te ha restaurado. Esta paz se convierte en la brújula interna que guía cada decisión, permitiendo al individuo navegar por la vida no desde un lugar de temor a la enfermedad, sino desde una posición de confianza absoluta en su sanador. La culminación del ciclo provoca una transformación fundamental en la identidad de la persona. El que antes se definía por su diagnóstico, ahora se define por su testimonio. La narrativa de su vida ya no es la crónica de una enfermedad, sino la epopeya de un milagro. Este cambio no es meramente psicológico, es una recalibración espiritual profunda. El individuo deja de ser un paciente que busca una cura para convertirse en un testigo viviente del poder creador de Dios. Su propia existencia se convierte en un sermón andante, una prueba irrefutable para un mundo escéptico de que el Dios del Génesis sigue obrando hoy. Esta nueva identidad le confiere una autoridad espiritual para llevar esperanza a otros, transformando su dolor pasado en un ministerio de sanación para los que aún sufren. Se forja un nuevo y sagrado pacto con el propio cuerpo, antes visto quizás como un traidor, una fuente de debilidad y dolor. El cuerpo es ahora reverenciado como un templo del Espíritu Santo, una obra de arte restaurada por la mano del Maestro. Esta revelación inspira un nuevo nivel de mayordomía. La persona aprende a cuidar su cuerpo no por miedo a recaer, sino por amor y gratitud hacia el Creador que lo ha redimido. Las elecciones de nutrición, descanso y ejercicio dejan de ser una carga para convertirse en actos de adoración, una forma de honrar y preservar el milagro recibido. Se establece una relación de cooperación y armonía entre el espíritu y el cuerpo, trabajando juntos para glorificar a Dios en todo. El milagro, una vez sellado,
se niega a permanecer contenido dentro de una sola vida. Su poder genera un efecto expansivo, una onda de choque de fe que se propaga a través de círculos concéntricos de influencia. Primero impacta a la familia, reemplazando la angustia por el asombro y el temor por la fe. Luego, revitaliza a la comunidad de fe, encendiendo la esperanza en otros que enfrentan batallas similares. Finalmente, desafía al mundo secular, presentando a los profesionales médicos y a los escépticos una evidencia que no pueden explicar ni ignorar. Un solo testimonio de sanación consumada puede desmantelar fortalezas de incredulidad, inspirar a multitudes y traer una gloria inmensa al nombre de Dios, demostrando que un milagro personal siempre tiene un propósito corporativo. Vivir después del ciclo es aprender a caminar en una nueva normalidad, la normalidad del cielo en la tierra. Los días y las semanas que siguen son un entrenamiento para la mente, un proceso de desaprender los hábitos del pensamiento de enfermedad y adoptar la mentalidad de la salud divina. Requiere una vigilancia consciente para rechazar cualquier pensamiento que contradiga la obra terminada de Dios y para alinear continuamente las palabras y las acciones con la realidad de la sanación. Es la práctica diaria de vivir en el séptimo día, de descansar en la fe y de agradecer constantemente por una victoria que ya no es futura, sino presente y eterna. Es el arte de habitar permanentemente en la promesa cumplida. Por lo tanto, la obra está consumada. El código de la creación ha sido invocado, y el arquitecto del universo ha realizado su obra de restauración una vez más. La persona sanada se erige no como alguien que ha escapado por poco de la enfermedad, sino como un monumento a la fidelidad de Dios, un ejemplo prístino de su diseño original restaurado. La enfermedad ha sido despojada de su poder. El diagnóstico ha sido silenciado por el decreto divino y la vida ha triunfado gloriosamente sobre la muerte. El ciclo se ha cerrado, no para terminar algo, sino para comenzar todo de nuevo, en un estado de plenitud, fuerza y propósito que resuena con una única y eterna verdad. Lo que Dios crea y restaura es muy bueno y permanece para siempre. Has llegado al final de esta revelación, pero te encuentras en el verdadero comienzo de tu transformación. Lo que has recibido no es simplemente una enseñanza o una oración más para añadir a tu repertorio espiritual. Es una llave maestra, forjada en el fuego del primer amanecer del tiempo, que te ha sido entregada. Ahora esa llave reposa en tu mano. Con ella, no solo tienes la capacidad de abrir la puerta a tu sanación, sino de entrar en el taller mismo del Creador y presenciar cómo Él, el alfarero divino, te rehace con amor y poder. La pregunta que resuena en la quietud de tu espíritu ya no es si Dios puede sanarte, sino si tú estás dispuesto a abandonar el mapa de la lógica humana y seguir el plano original de su poder creador. Este camino de 6 días te pide una fe de una naturaleza distinta. No es la fe que suplica con desesperación, sino la fe que colabora con expectación. Es la fe que entiende que no estás intentando convencer a un Dios reacio, sino que te estás alineando con un principio eterno que Él mismo estableció. Es la fe que no se apoya en los sentimientos fluctuantes ni en la evidencia de los sentidos, sino en el precedente inmutable de la creación. Al comprometerte con este ciclo, estás declarando que tu confianza no reside en tu capacidad para orar correctamente, sino en la fidelidad infalible de aquel que completó su obra en 6 días y la declaró buena en gran manera. Quizás la última fortaleza que deba caer en tu corazón sea la del intelecto, esa voz razonable que exige una explicación para cada misterio y una prueba para cada promesa. Pero el poder que dio origen al universo no se somete a la lógica de la criatura. Te encuentras ante una elección sagrada. ¿Seguirás escuchando el eco del diagnóstico o te atreverás a sintonizar la frecuencia de la palabra creadora de Dios? Este viaje requiere una rendición humilde, un acto deliberado de someter tu entendimiento a su soberanía, reconociendo que el arquitecto del cosmos opera con una sabiduría que trasciende infinitamente la nuestra. La sanación no comienza en el cuerpo, sino en la decisión de creer en su método por encima del tuyo. No desprecies la progresión de este ciclo divino.
Cada día es un peldaño deliberado en una escalera que te lleva desde la tierra de la aflicción hasta el cielo de la plenitud. El primer día de paz puede no parecer una sanación, pero es la demolición de la fortaleza del miedo. El tercer día de una pequeña mejoría puede parecer insignificante, pero es la primera grieta en el muro de la enfermedad. Confía en el proceso, porque en cada etapa, Dios no solo está sanando tu cuerpo, sino que también está forjando tu carácter, profundizando tu intimidad con Él y construyendo en ti un testimonio tan sólido e innegable como los cielos y la tierra que Él formó. Por tanto, te extendemos una invitación solemne. No trates esto como un experimento, sino como un pacto. Aparta los próximos 6 días como un tiempo sagrado, una cita divina que tiene prioridad sobre todo lo demás. Silencia las distracciones, desconecta del ruido del mundo y consagra tu corazón, tu mente y tu tiempo a este encuentro con tu Creador. Entra en cada día no con la esperanza de que algo pueda suceder, sino con la certeza de que estás participando en un proceso que tiene un final garantizado y glorioso. Este es tu momento para pasar de ser un espectador de los milagros de otros a ser el protagonista del tuyo. El mismo poder que separó las aguas, que hizo brotar la vida de la tierra seca y que sopló aliento en el primer hombre, está disponible para ti ahora mismo, esperando ser activado por tu fe. La obra de la creación no es una historia antigua, es una promesa viva. Tu cuerpo no es una causa perdida, es un lienzo esperando el toque final del Maestro. Da el primer paso, pronuncia la primera declaración, entra en el primer día de tu nueva creación y observa cómo aquel que es fiel y verdadero cumple su palabra, transformando el caos de tu enfermedad en el cosmos de su salud perfecta para su eterna gloria.